Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en uno de esos temas que a todos nos dejan con la boca abierta, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, algo que ha generado una auténtica tormenta mediática y que sinceramente nos tiene a todos con la intriga a flor de piel. Prepárense porque vamos a desgranar el escándalo que ha estallado con la filtración de unos audios, y no unos audios cualquiera, sino unos audios explosivos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. Estos dos nombres, que tantas veces hemos asociado con el éxito, el romance y una química que traspasaba la pantalla, ahora están en el ojo del huracán por algo mucho más personal y delicado. Si son seguidores de las telenovelas turcas, de la vida de sus protagonistas, o simplemente les gusta estar al tanto de los giros más inesperados del mundo de la farándula, este vídeo es para ustedes. Y antes de meternos de lleno en este embrollo, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, nuestras investigaciones y todos esos temas que tanto les interesan. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La noticia saltó como una bomba. De repente, de la nada, aparecieron en Internet unos audios que, según las fuentes y la repercusión que han tenido, apuntan directamente a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para quienes no estén muy familiarizados con ellos, son las estrellas de la exitosísima serie Sen Kalkam, en español conocida como Te golpeo la puerta o El secreto de mi familia. Su química en la pantalla fue tan palpable, tan real, que rápidamente se rumoreó que su relación traspasaba las cámaras. Y, de hecho, así fue. Ambos confirmaron su noviazgo y durante un tiempo, fueron una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía y de todo el mundo. Sus fans los adoraban y cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, era analizada con lupa. Sin embargo, como a menudo ocurre en el mundo de la fama, las cosas no siempre son lo que parecen, y las relaciones, incluso las que parecen más sólidas, pueden tener sus altibajos. Y es aquí donde entran estos misteriosos audios. La filtración ha sido descrita como explosiva, y eso ya nos da una idea de la magnitud de lo que podría contener. Se habla de conversaciones privadas, de detalles íntimos, de momentos que nunca deberían haber salido a la luz pública. Y claro, ante semejante suceso, la especulación se desata. ¿Qué dicen exactamente estos audios? ¿Quién los filtró? ¿Cuáles son las consecuencias para la carrera y la vida personal de Hande y Kerem? Estas son las preguntas que todos nos hacemos, y a las que intentaremos dar respuesta basándonos en la información que ha trascendido hasta ahora. Según lo que se ha podido escuchar o leer en los medios que han reseñado esta noticia, los audios parecen revelar conversaciones que podrían ser comprometedoras o, al menos, muy reveladoras sobre la dinámica de su relación. Se habla de discusiones, de desahogos, de momentos de vulnerabilidad que, en circunstancias normales, quedarían en el ámbito privado de cualquier pareja. Sin embargo, cuando se trata de celebridades del calibre de Hande Erçel y Kerem Bürsin, no hay nada que sea realmente privado. La privacidad se convierte en un lujo y cualquier desliz, cualquier conversación grabada, puede convertirse en el pan de cada día de la prensa rosa y de los fanáticos más morbosos. Uno de los aspectos más impactantes de este escándalo es, sin duda, la forma en que ha sucedido. Una filtración de audios es un acto intrusivo, una violación de la intimidad. Y la pregunta clave es, ¿quién está detrás de esto? ¿Fue alguien cercano a la pareja, alguien con acceso a sus conversaciones? ¿O fue un hacker? Las teorías son muchas y variadas. Algunos sugieren que podría ser un acto de venganza por parte de alguna expareja o de alguien que tuviera rencores. Otros apuntan a una estrategia para perjudicar la imagen pública de los actores, quizás por parte de la competencia o de personas interesadas en su caída. Lo cierto es que sea cual sea el motivo, el resultado es el mismo: la vida privada de Hande y Kerem ha sido expuesta ante millones de personas. Analizando el contenido filtrado, los audios parecen sugerir que la relación entre Hande y Kerem, que hasta hace poco era vista como un cuento de hadas, podría haber tenido sus complicaciones. Se mencionan supuestas discusiones, malentendidos e incluso desilusiones. Esto choca de frente con la imagen pública que proyectaban, donde parecían la pareja perfecta. Es natural que cualquier relación tenga sus momentos difíciles,
pero cuando estos se graban y se hacen públicos, el impacto es mucho mayor. Los fans, acostumbrados a verlos felices y enamorados, ahora se enfrentan a una realidad que podría ser mucho más compleja y menos ideal de lo que imaginaban. Es importante destacar, y esto es fundamental, que debemos ser cautelosos a la hora de sacar conclusiones definitivas. La información que circula en Internet, especialmente en casos de filtraciones, a menudo está sujeta a interpretaciones, a medias verdades o incluso a desinformación. Sin embargo, la magnitud del revuelo mediático y la consistencia de las informaciones que están saliendo a la luz sugieren que hay algo de cierto en todo esto. Los audios, si son auténticos, ofrecen una ventana a la intimidad de dos personas que han sido figuras públicas muy queridas. Las repercusiones de este escándalo podrían ser significativas. Para Anne Derzel y Kerem Bürsin, esto significa tener que lidiar con una crisis de relaciones públicas que podría afectar su imagen, su reputación e incluso sus contratos profesionales. En el mundo del entretenimiento, la imagen lo es todo. Cualquier controversia, especialmente una que involucre su vida personal de una manera tan explícita, puede tener consecuencias a largo plazo. Veremos cómo reaccionan sus agencias, sus patrocinadores y, por supuesto, cómo manejan ellos mismos esta delicada situación. La forma en que respondan públicamente a este escándalo será crucial para su futuro. Más allá de las posibles consecuencias profesionales, está el impacto personal. Imaginen tener sus conversaciones más privadas, sus momentos de debilidad o enojo, expuestos al escrutinio público. Es una situación devastadora para cualquiera, y más aún para personas que ya están constantemente bajo los reflectores. La presión mediática, los comentarios de los fans, las especulaciones, todo esto puede ser abrumador. Esperemos que Anne y Kerem tengan el apoyo necesario para atravesar este difícil momento. Ahora hablemos de las posibles motivaciones detrás de esta filtración. Como mencioné antes, las teorías son muchas. Una venganza personal es una posibilidad muy real. Quizás alguien cercano a ellos se sintió traicionado o desplazado y decidió hacerles daño de la peor manera posible. Otra hipótesis es que se trate de una estrategia comercial o de marketing retorcida, aunque esto suena más a guión de película. También está la posibilidad de que sea obra de fanáticos extremistas que, decepcionados por la ruptura de la pareja o por algún otro motivo, decidieron revelar la verdad para saciar su curiosidad o para crear polémica. Lo que es innegable es que el impacto ha sido enorme, y este tipo de acciones demuestran hasta qué punto la línea entre la vida pública y la privada de las celebridades se ha difuminado peligrosamente. Es crucial reflexionar sobre el papel que jugamos como espectadores y consumidores de este tipo de noticias. Nos fascina el drama, nos encanta el cotilleo, pero a veces olvidamos que detrás de los nombres y las polémicas hay personas de carne y hueso, con sus propias emociones y sus propias vulnerabilidades. Es importante mantener un equilibrio y no dejarnos llevar por la morbosidad, sino también ser conscientes del impacto que este tipo de filtraciones tienen en las vidas de las personas involucradas. Por el momento ni Anne Derzel ni Kerem Bürsin se han pronunciado oficialmente sobre la filtración de estos audios. El silencio suele ser una estrategia común en estas situaciones, para ver cómo evoluciona la situación o para preparar una respuesta coordinada. Sin embargo, es casi seguro que sus equipos de relaciones públicas están trabajando a toda máquina para gestionar esta crisis. Habrá que estar atentos a sus redes sociales y a los comunicados de prensa que puedan emitir en los próximos días. La forma en que manejen esta situación será clave para determinar el futuro de su imagen pública y quizás, de su relación misma, si es que aún existe o si esta filtración ha sido la estocada final. En resumen, el escándalo de los audios explosivos de Anne Derzel y Kerem Bürsin ha sacudido el mundo del espectáculo. Lo que parece ser una filtración de conversaciones privadas ha puesto en evidencia la complejidad de su relación y ha generado un sinfín de especulaciones sobre las causas y las consecuencias de este incidente. Hemos analizado la naturaleza de la filtración, las posibles motivaciones detrás de ella, y el impacto que esto podría tener tanto en sus carreras como en sus vidas personales. Es un recordatorio sombrío de cómo la privacidad puede ser vulnerada en la era digital y de la intensa presión a la que están sometidos los personajes públicos. Agradezco enormemente su paciencia y su atención durante este vídeo. Sé que ha sido un tema denso y lleno de intriga, pero espero que les haya aportado una visión clara de lo que está sucediendo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la filtración es justificada? ¿Tienen alguna teoría sobre quién podría estar detrás?
Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido exclusivo y análisis de los temas que más les interesan, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.